27 de enero del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Ángel Polibio Córdoba, el director ejecutivo de la encuestadora Cedatos. Vamos a revisar la intención del voto para presidente de la República a 4 semanas de las elecciones, los principales problemas del país. Al día de hoy, ¿habría o no segunda vuelta? Lo vamos a revisar. También estará en nuestros estudios Lenín Hurtado, candidato asambleísta nacional por el movimiento Unidad Popular. La propuesta de legislación y fiscalización de la izquierda, cambios al modelo político y económico de un gobierno que llegó al poder con el apoyo de la izquierda. Lo vamos a examinar. Y además, Blasco Peña Solá, el presidente de la encuestadora Market. Otra perspectiva de la intención del voto para la elección de presidente de la República. Lo revisamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Al 23 de enero del 2017, Cedatos presentó una encuesta con información electoral. Estamos a 24 días de que los ecuatorianos acudan a las urnas. Y antes de entrar a comentar los resultados de esa medición, quisiéramos conocer detalles sobre la ficha técnica de esta muestra. Esa, nuestra primera inquietud para Ángel Polibio Córdoba, director de Cedatos, quien nos acompaña desde la capital de la República. Doctor Córdoba, buenos días. Buenos días, mucho gusto. La ficha técnica. Sí, este estudio es un trabajo que se lo hace en forma permanente en todo el país. Es un trabajo que toma en cuenta las ciudades de 100.000 habitantes para adelante, de 50 a 100, de menos de 50, una muestra probabilística, aleatoria, tanto de las áreas urbanas como de las áreas rurales. Es un estudio que toma en cuenta la población de 16 años en adelante, hombres y mujeres, áreas urbanas y rurales. El proceso hace que se tome en cuenta absolutamente todos los barrios de las ciudades, las diferentes áreas rurales, y con una selección, como dije hace un momento, aleatoria, se llega al hogar. En el hogar se hace un listado de las personas de 16 años en adelante, y como cada entrevistador lleva siempre un laptop, el mismo computador va diciendo dónde es lo que tiene que llegar por probabilidad, hace la selección del adulto, o hombre o mujer, y procede con el estudio. Tiene una muestra de más o menos 2.200 entrevistados cara a cara, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error probable de más o menos 3.4%. Este estudio, como dije hace un momento, es un estudio que se hace en forma permanente. Esto lo hacemos desde hace muchas décadas atrás, y en cada caso pues se toma un asunto de importancia, como es el caso ahora del proceso electoral. Ahora, 2.200 casos sí, en 15 ciudades. Si hacemos una división simple, estaríamos hablando de 146 encuestas por ciudad aproximadamente. Suponemos que no es así en Quito y en Guayaquil, donde las muestras recogidas deben haber sido mayores, pero incluso en ese caso no estamos ante una muestra muy pequeña. De ninguna manera. El tamaño de la muestra, si es que es más allá de lo que es necesario, no aumenta pues enormemente la probabilidad. Debo decirle, por ejemplo, que ha habido casos, como en Estados Unidos hace muchos años, que se hizo una muestra de 10 millones para justamente hacer un estudio del probable presidente. Y frente a un grupo técnico, en donde estaba Gallup, en donde estaba un profesor Kish, que fue mi maestro, con una muestra de 5.000 habitantes, de 5.000 a 10 millones. Los de 10 millones decían que el presidente va a ser Al Blandon. El estudio de 5.000 en Estados Unidos, pues me estimó que va a ser Roosevelt. El presidente fue Roosevelt. Entonces, para eso pues hay necesidad de estudiar debidamente. Estas materias no se improvisan. Ahora, doctor Córdoba, vamos a las cifras, a los resultados que arrojó esta encuesta. ¿Qué ha pasado con la indecisión, que era de más del 50% hasta la primera semana de noviembre del año 2016? Con todo gusto. Sí, la indecisión, pues ojalá lo proyectemos en el gráfico. En el mes de julio 16 tenía el 63%. A noviembre del año 16
bajó al 49%, en diciembre 47% y en enero 23, cuando se cerró este estudio, alcanzó al 39%, que todavía puede ser algo más a lo que se ha observado en diferentes campañas. He tenido la oportunidad de hacer el seguimiento a 28 campañas y vemos que está un poco más allá de lo que se ha observado pues, históricamente. Ahora, pero ya tenemos un 61% de decisiones. Justamente con ese 61% de electores que ya se han decidido, cuando se les pregunta por quién van a votar, ¿qué es lo que responden? Mire, Lenin, no se le pregunta solamente a los que ya han decidido. Son decididos e indecisos. La pregunta se hace al 100% de personas. Y se le dice, pues, si en este momento usted tuviese que votar y con esta papeleta, nosotros le damos la papeleta de votación en donde están los diferentes candidatos, está usted observando en pantalla, entonces le decimos en forma reservada, tenga esta papeleta, haga la cruz donde usted considere, si es que votar en nulo o blanco lo mismo, tenga la bondad, doble la papeleta y ponga su papeleta en la urna. Ese es el proceso al 100% de entrevistados. Y de ahí pues luego se hace el escrutinio. Todo esto es totalmente computarizado, capaz de que nosotros tenemos el control del momento en que se está haciendo la entrevista, con controles incluso que les puede hacer el control desde cualquier parte del mundo, porque esto se hace también por internet, y tenemos el resultado final. ¿Qué es cuál? El resultado final, pues que lo vemos, ojalá también lo podamos ver en pantalla, para el día 23 de enero que se cerró este estudio, el 34.3% tenía Lenín Moreno, después de haber tenido 37 en octubre, 36 en noviembre, 35.6 en diciembre, 34.3 en enero. En segundo lugar está Guillermo Lasso, 22.9, con lo cual pues los dos lideran claramente la intención de voto. Lasso subió de 20, 22, 22.3 y 22.9. En tercer lugar, Cynthia Viteri con 11.4. Ha tenido 9.6, 9.7, 10.9, 11.4, una diferencia de más de 11 puntos con el segundo. Paco Moncayo, que tiene 8 puntos, él ha subido de 7 a 8 puntos. Galo Bucaram, que tiene 4.3. Otros candidatos, Espinel 1.7, Patricio Zuquilanda 0.3 y Washington Pesante 0.5. Los nulos y blancos, es importante tomar en cuenta que para enero están en 16.7%, después de haber estado pues cerca del 20%. Entonces también hay una tendencia a la baja de lo que es el voto nulo y blanco. Ahora, podemos observar que entre la encuesta de diciembre y la de enero hay un descenso de un 1.3% en la candidatura de Lenín Moreno, pese a los escándalos de corrupción de Odebrecht y de la refinería del Pacífico. Le pregunto, ¿es de teflón esa candidatura? ¿Está bañada en aceite? ¿Nada parece afectarla? Esto se lo consulto porque en otra medición que ustedes realizaron referente a las preocupaciones de la ciudadanía, se evidencia que el tema de la corrupción, que tenía un porcentaje menor, hoy está dentro de los grandes temas que le ocupan a los ecuatorianos. Sí, claramente. Se observa, por ejemplo, que las preocupaciones de la población, en primer lugar están las que tienen que ver con la parte económica, con el desempleo. Eso es el 54% del total de las opiniones. Y la corrupción ha subido de lo que estaba en 4% en octubre al 22%. Esta es la medición a enero. O sea, pues casi multiplicado por 6 veces. Claro que todo esto toma en cuenta la población para decidir finalmente cómo es lo que va a votar. Se observa un descenso paulatino. No olvide de que incluso la intención de voto antes de agosto y julio del año pasado pasaba de 45% y ahora vemos pues que está en el 34.3%. Son dos cosas las que bajan, digamos, dos rubros importantes. El rubro que tiene que ver con la intención de voto por Moreno y el que tiene que ver también con el voto nulo y blanco.
¿no? Que después de haber estado hasta 20 puntos, ahora lo vemos que está en 16.7%. Y este rubro del nulo y blanco tiene mucho que ver en el dato final. Y vemos también, doctor Córdoba, de la misma manera que desde octubre del 2016 a esta parte, la candidatura de Guillermo Lasso crece en décimas. Solamente, pese a ello, aparece en su medición consolidado en el segundo lugar. Exactamente. Sí, tuvo 20% en el mes de octubre, 22% en el mes de noviembre, 22.3% en diciembre y 22.9% en enero 23. Una tendencia que pues se mantiene al alta, digamos, hacia subir algo, como también se mantienen tendencias hacia subir algo la oposición en general. O sea, si recogemos la votación de los candidatos que están en la oposición, pues es un ascenso que podríamos decirle que es considerable frente a la votación que recibe el candidato oficialista, el ex vicepresidente Moreno. Por eso es que es importante ver cómo la indecisión que ha bajado, y por otro lado el voto nulo y blanco, que es tan importante de que se tome una decisión en este sentido, van a determinar finalmente cómo es lo que se va a dar el resultado final. Mucho se ha hablado precisamente de los votos válidos, de la probabilidad de que con un 30% de la votación haya un ganador en una sola vuelta. Incluso se observa en redes sociales campañas llamando a anular el voto. ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico del voto nulo en el país? Podemos observar una gráfica en la pantalla. Muy interesante, Lenín. Sí, el voto nulo y blanco, vemos por ejemplo en el año 79, fue del 9.5%. En el año 84, 16.6%, que se ha mantenido más o menos en ese sentido hasta en el año 2002, que fue de 13.8%. El dato más bajo fue en el año 2013, cuando el dato fue pues del 9%. En un promedio es 14.1%. Esto quiere decir pues que el voto nulo y blanco tiene una importancia muy grande, porque a quien más favorece es al que más porcentaje tiene, porque haciendo una regla de 3, si ahora tiene este candidato tanto, con los votos válidos, porque se excluyen los nulos y blancos, ¿cuánto tiene? Es el que absorbe más. Cuando el voto nulo y blanco es mayor, el que más absorbe es el que está en primer lugar. Con las cifras que tenemos al día de hoy, doctor sí. Córdoba, ¿hay segunda vuelta o no? La probabilidad, de acuerdo a lo que señala las tendencias, pues dice que cada vez la probabilidad de que haya segunda vuelta es mayor, porque tanto el candidato que está en primer lugar y los nulos y blancos pues también van disminuyendo. Cada vez que esto se observe, la probabilidad de que haya una segunda vuelta es mucho mayor. Esto es lo que le podría decir. Ahora, también, digamos... Doctor Córdoba, sí, yo quería consultarle algo en función del tiempo que se nos va agotando. Ustedes le preguntaron a los encuestados con qué frase estaban más de acuerdo. ¿Necesitamos cambios importantes en el país? Fue la pregunta, o era la frase. Un 69% dijo que estaba de acuerdo, que sí se necesita cambios. Un 20% dijo que los cambios debían ser graduales. Y un 10% dijo que el país debe seguir en la misma dirección. Si un 89% considera que hacen falta cambios, unos radicales y otros graduales, ¿cómo es que hay un 34.3% que dice que va a votar por Lenín Moreno? ¿O es que acaso hay quien considera que el candidato y exdignatario de la lista 35 va a ser diferente al gobierno del que formó parte? Yo creo que esta forma de pensar de los ciudadanos es sumamente elocuente. Necesita el país cambiar. Eso es lo que dice en el gráfico que usted presentaba. 89% de la población dice el país necesita un cambio. 10% que las cosas deben mantenerse en la misma dirección. Esto también está reflejándose en el resultado final de lo que es la intención de voto. Mire que el cambio es lo que pide la población. ¿Quién es el que dice que va a cambiar al país? Bueno, los candidatos de oposición señalan una serie de formas que van a poner en práctica en su gobierno.
pero también hacia allá es lo que se va la tendencia final. La tendencia final de acuerdo a lo que dice la población, no lo digo yo, dice pues tenemos que buscar un cambio para bien. Y esto pues entonces, en los próximos días nuestros estudios serán, ojalá, semanales, nos están permitiendo hacer eso los suscriptores. Tomen en cuenta finalmente, Lenín, que este estudio no es para político alguno, no es para una circunscripción política de ninguna naturaleza, es un estudio bajo suscripción que entregamos a todos los partidos, a todos los movimientos, organizaciones públicas y privadas, organismos nacionales e internacionales, que le debo decir que están sumamente atentos. Todos los días casi tenemos reuniones con instituciones de fuera del país que quieren ver cómo es lo que va el país. Ángel Polibio Córdoba, director ejecutivo de SEDATOS, gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto. Tiempo de una pausa y cuando regresemos estará Lenín Hurtado, candidato asambleísta nacional por el Movimiento Unidad Popular. Su propuesta de legislación y fiscalización a gobierno que fue apoyado por el ex MPD. Ya regresamos, que es en nuestra sintonía. En 2010, Odebrecht fue rehabilitada como contratista del Estado y desde 2011 hasta el 2015 suscribió contratos por un total de $3.267 millones frente a $1.452 millones firmados en 20 años de partidocracia. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Las 7 de la mañana con 21 minutos y continuamos las entrevistas a los candidatos asambleístas nacionales. Estamos presentando uno por cada una de las listas inscritas en el Consejo Nacional Electoral. El mecanismo es 7 preguntas, un mensaje después al electorado. El tiempo para cada pregunta es de 1 minuto y en sus pantallas va a aparecer un reloj con el avance del tiempo. Concluido este, se termina el audio. De acuerdo al artículo 120 de la Constitución, es mandato de los asambleístas legislar y fiscalizar. Doctor Lenín Hurtado, candidato asambleísta por Unidad Popular, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias. Un saludo a la teleaudiencia del país. A usted por acompañarnos. Ustedes sí han presentado una propuesta programática para la Asamblea y en ella señalan que los grupos económicos, financieros han sido protegidos por este gobierno llamado alternativo con, así lo dicen, con un discurso de izquierda pero que ha beneficiado a las clases dominantes. Si este gobierno ha invertido en salud, en educación, en vialidad, no logró lo que ustedes esperaban, ¿cómo proponen entonces desde la Asamblea lograr que las leyes aprobadas sean en beneficio del pueblo como ofrecen? Bueno, en efecto nosotros estamos diciendo que la Asamblea tiene que recuperar su independencia para que el debate enriquezca los proyectos. La falta de debate en estos años ha provocado que los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional sean de muy mala calidad, siendo que son necesarios. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal es un instrumento necesario para terminar con la dispersión de la legislación penal en el Ecuador, pero el apuro en su aprobación provocó que haya un monstruo ahí en materia penal que se está desarrollando en detrimento, por ejemplo, de la lucha social. Está criminalizando la protesta, están utilizándose tipos penales que nunca el Ecuador ha podido aplicar adecuadamente y eso es una consecuencia de la falta de debate adecuado, la participación activa de la academia, de los profesionales del derecho, y eso es una tónica generalizada en todos los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional en los últimos años. En legislación ustedes proponen presentar nuevas leyes, dicen, para garantizar los derechos de los ciudadanos en el marco de la Constitución vigente. ¿Les parece que no es necesario cambiar la Constitución? ¿La Constitución de Montecristi sí es garantista en derechos? Por supuesto que lo es. La Constitución de Montecristi le dio una serie de derechos a la población y mecanismos además para su adecuada protección. Lo que pasa es que en estos años se ha desfigurado lo que se aprobó en la Asamblea Constituyente en Montecristi. Lo que le dimos al país, los que tuvimos la suerte de estar en esa Asamblea Constituyente, no fue lo que tenemos ahora. Recuérdese nomás que hay unas reformas con el disfraz de enmiendas que fueron impuestas al Ecuador en diciembre del año 2015, donde se le quitan derechos a los trabajadores, donde se le quita derecho a la Contraloría, donde se le quita derecho a la población, cuando ya la acción de protección, por ejemplo, ha quedado como un mero enunciado en la Constitución. Entonces, tenemos que retornar a eso. Aspiramos, Paco Moncayo ha sostenido, nosotros estamos de acuerdo con él, que tenemos que ir a una consulta popular para desmontar todas esas enmiendas, todas esas
distorsiones a la Constitución que mucho mal le hacen al país. Claro, la diferencia es cómo se pueden desmontar esos temas que ustedes quieren cambiar, y hacia eso va mi siguiente pregunta, porque ustedes dicen que van a reformar leyes, por ejemplo, para no permitir el andamiaje correísta concentrador de todos los poderes. ¿Cómo desmontar entonces ese andamiaje? Si ese es el fin, sin volver a las prácticas del pasado, ¿qué leyes creen urgentes reformar con ese objetivo? Es necesarísimo reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por ejemplo, para terminar con el Bachillerato General Unificado, que solamente prepara a los jóvenes para ir a la universidad y no los prepara para el mercado laboral. Y si le sumamos a eso que ha habido una serie de trabas para que los jóvenes puedan entrar a la universidad, ahí está la explicación por qué casi 700.000 jóvenes aproximadamente están fuera de la universidad. Y si a eso le sumamos que no tienen aspiraciones de trabajar, ahí la explicación por qué muchos de esos jóvenes han caído en las garras de la drogadicción como consecuencia de una falta de alternativas. Su proyecto de vida se ha frustrado y tenemos que reformar esas dos leyes, Ley Orgánica de Educación Intercultural y Ley de Educación Superior, para garantizar a esos 650.000, casi 700.000 jóvenes el ingreso irrestricto a la universidad. Ustedes le dan importancia especial a un tema y proponen presentar iniciativas legislativas al fomento productivo, que sea basado en una economía productiva y solidaria. ¿Qué incluiría ese proyecto de ley? Es decir, ¿cómo generar esa reactivación de la producción del campo que tanto demandan? Bueno, definitivamente se necesita aprobar la ley que termine con el latifundio en el Ecuador y también con el minifundio, para asegurar al campesino la tenencia de la tierra, y a la vez que terminamos con el acaparamiento del agua, pero tenemos que hablar ahí también de crédito suficiente, oportuno, de bajo interés, de largo plazo, que le permita al campesino un trabajo adecuado. También infraestructura, muros de contención, canales de riego, centros de acopio, banco de semen, banco de semillas que mejoren la producción, centros de distribución, canales de distribución, por supuesto. Finalmente, un mecanismo de agroindustria para que se genere empleo allí en los centros agropecuarios. Provincias que tienen enorme potencial agropecuario tienen que también agregarle valor a esa producción para que evidentemente se genere empleo y tener los productos de la canasta básica más cercanos a la población, logrando la soberanía y seguridad alimentarias. También quieren presentar al Ejecutivo propuestas para simplificar la carga tributaria. ¿Qué es lo que les preocupa en cuanto a la recaudación tributaria entre el 2007 y 2016? ¿Quiénes son los que pagaron más impuestos según el análisis que ustedes hacen y que presentan en este plan programático? Han pagado los pequeños, medianos comerciantes, pequeños, medianos industriales, los artesanos. Ellos son los que han pagado mucho más de lo que debieron haberlo hecho. 127 grandes contribuyentes no han pagado, de acuerdo a cifras del propio Servicio de Rentas Internas, aproximadamente 2.800 millones de evasión tributaria. Entonces la idea es la simplificación de la legislación tributaria para evitar la evasión y la elusión tributarias. Allí está la reducción del IVA del 14, que está ahora, dicen que va a reducirse muy pronto, pero sea 14 o 12, nosotros planteamos 10% para estimular el consumo, para reactivar el aparato productivo e inclusive para aumentar la recaudación, habida cuenta de que con la reducción se puede aumentar las compras, y con las compras por supuesto se aumenta la recaudación que por IVA el Estado percibe. Y en cuanto a fiscalización, porque es otro de los mandatos de la Asamblea, ustedes dicen adoptar sistemas de investigación que sean ágiles, que sean oportunos, eso suena muy bien, pero ¿cómo? ¿Y cómo van a fiscalizar la obra pública en los últimos 10 años según están ofreciendo? ¿Con qué fin? Debemos empezar reformando la Ley Orgánica de la Función Legislativa para terminar con las trabas que los legisladores enfrentan para impulsar verdaderos proyectos de fiscalización. La fiscalización es la causa, por ejemplo, de la que no se han construido más allá de 70 unidades del milenio cuando tenían que haber construido, según el último ofrecimiento del presidente de la República, 300. El inicial, de acuerdo al Plan Decenal de Educación 2006-2015, tiene que haber sido 1.760 aproximadamente las unidades del milenio, a razón de 220 al año. No se han construido producto de que la plata se ha ido en corrupción. No se han construido más viviendas en Manaví o Esmeraldas para los afectados del terremoto, producto de que no hay dinero como consecuencia de que la plata se ha desviado en corrupción. Por lo tanto, la obligación del asambleísta, fiscalizar para evitar que los recursos sean desviados y sean empleados cada centavo en el desarrollo de este país, no engordando algunas fortunas ilegítimamente levantadas.
Y en este contexto, para que todos estos cambios a los que usted se refiere sean posibles, una realidad en la Asamblea, es necesario votos. Y tal como se anticipa el panorama, ¿vamos a volver a una Asamblea de mayorías móviles? ¿Van a tener que pactar ustedes con los distintos movimientos según convenga para lograr acuerdos? ¿O qué reto cree que tiene la próxima Asamblea? El debate no debe rehuirse, más bien debe promoverse. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que Paco Moncayo será el presidente de la República. Tendremos un importante bloque de parlamentarios en la Asamblea Nacional en el próximo periodo. Pero en todo caso hay temas que han sido afectados todo el país. Los trabajadores, los estudiantes, los maestros, los industriales, los empresarios, todos hemos sido afectados. Por lo tanto, estoy convencido de que en el próximo periodo legislativo va a haber acuerdos para desmontar todo esto que se ha levantado en estos casi 10 años, que han pedido fiscalizar adecuadamente en beneficio del país, que ha pedido fiscalizar. Así que el debate, estamos seguros, y del apoyo decidido de la población, vamos a lograr la aprobación de leyes que sean realmente en beneficio del desarrollo del Ecuador y no como ahora, leyes de pésima calidad que han sido en detrimento de los derechos y libertades individuales en el país. Y para terminar, tiene un minuto para dirigir un mensaje al electorado, al igual que todos los candidatos. Estamos llamando a votar por Paco Moncayo, estamos llamando a votar por la Unidad Popular Listas 2, porque los candidatos que hemos planteado al Ecuador estamos preparados, no solamente académicamente, que nuestra preparación académica es sólida, pero mucho más que eso, nuestra preparación política, el profundo conocimiento de los problemas nacionales, nos dan la calidad moral para presentar a nuestros conciudadanos a pedir su confianza para lograr rescatar tan importante función del Estado que está presa de la sumisión, que está presa de la inoperancia e incluso, lastimosamente, de la corrupción. Entonces, para vivir diferente, para tener una asamblea diferente, hay que votar diferente. El llamado que reitero es a votar por la Unidad Popular, las Listas 2, por el Acuerdo Nacional por el Cambio y, por supuesto, por Paco Moncayo a la presidencia de la República. Doctor Lenin Hurtado, candidato asambleísta por Unidad Popular, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por el espacio. A usted, 7:31 a.m. Vamos a una pausa y al regresar estará Blasco Peña Solá, presidente de la encuestadora Market. La intención del voto para presidente de la República. Hay cambios a pocas semanas de las elecciones. Para Market hay la posibilidad de segunda vuelta, temas que revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Saludamos a esta hora al presidente de la encuestadora Market, Blasco Peña Solá. Estamos conectados a través de Skype con él. Buenos días, Blasco. Quisiéramos, en primer lugar, que nos comente los detalles de la ficha técnica de la última encuesta que ustedes han realizado. Muy buenos días. Nosotros realizamos entre el 18 y 20 de enero una que fue tomada en las provincias del Ecuador a 9.000 encuestados o personas encuestadas para votar en las 24 provincias, repito, la Caracas o Itum, con lo que tuvimos resultados con el 95% de confianza, con un margen de error más o menos 2,8%. Ahora, ¿cómo está la indecisión de acuerdo a la muestra que han tomado ustedes? ¿Ya los ecuatorianos han decidido por quién van a votar? Mira, y es importante mencionar esto, estar con esto. La encuesta anterior que nosotros realizamos, me parece que fue entre el 18 de diciembre, nos arrojó un resultado que el 50% de los electores habían decidido ir a votar. Es decir, había un 50% de indecisión. La encuesta que realizó... Blasco, me disculpa la interrupción, vamos a hacer unos ajustes con el audio, tenemos unos problemas. Hasta eso, Steffi, tú tienes más.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Intentamos solucionar el tema del audio. Mientras tanto, les contamos que hay activistas de derechos humanos, asambleístas, incluso las presuntas víctimas del caso conocido como Vaca Cajas Jarrín, que se reunieron para rechazar el asilo otorgado por Estados Unidos al excomandante general de la policía Edgar Vaca, que está acusado en nuestro país por delitos de lesa humanidad. La abogada que lo representó en la corte de Newark asegura que el juez tomó esa decisión porque miembros del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, a los que combatió el general Vaca, ahora están en el poder y son cercanos al gobierno. Nos informa ahora Jacqueline Rodas. El excomandante general de la policía, Edgar Vaca, es requerido por la justicia ecuatoriana para ser procesado por tortura, ataque sexual y desaparición forzada, que se habría cometido en la década de los 80 en contra de 3 integrantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. Este 17 de enero, un juez de inmigración del estado de New Jersey falló a favor del general. Consideró que el solicitante ha demostrado que existe un temor fundado de persecución en su contra y ordenó que se le conceda el asilo. Esto provocó la reacción de 2 de las víctimas, Luis Vaca y la asambleísta alterna por Alianza País, Susana Cajas, quienes, acompañados de varios políticos y defensores de derechos humanos, entre ellos Pedro Restrepo, expresaron su rechazo. Edgar Vaca es la persona más siniestra que hubo en el régimen de Febres Cordero. Él fue el fundador y jefe del SIC-10. No es de extrañar, pero es muy triste, porque un esfuerzo de derechos humanos, como dijo Susana, puede quedar en nada y tenemos que alzar nuestra voz. Estamos pidiendo a la Cancillería que convoque al embajador para que nos informe en qué situación está. Los argumentos dados por el abogado Dueñas, defensor de Edgar Vaca, tienen que ver con desconocer totalmente lo actuado por la justicia ecuatoriana, desconocer el testimonio de las víctimas. Pero el abogado del general Vaca cree que la decisión fue justa. La concesión del asilo no es sino el reflejo de que en otro país existe independencia y autonomía. Nos contactó vía telefónica con la abogada que representó al general en Estados Unidos. Algunos de los documentos que el juez usaba para tomar su decisión también era la historia criminal de los miembros de Alfaro Vive Carajo. Para el juez, esas mismas personas ahora son las mismas personas que están en el gobierno ahora. Edgar Vaca no podrá ser procesado mientras no regrese al país. Y en otro tema, la esposa de Fernando Villavicencio canceló los $44.300 de indemnización al presidente Correa, quien ganó un juicio por injurias al activista político. Clever Jiménez, exasambleísta, y Carlos Figueroa, líder comunitario, deben pagar el mismo monto al mandatario. Paul Romero nos informa ahora. Verónica Zarauz, esposa de Fernando Villavicencio, caminó junto a familiares y amigos a la unidad judicial de lo civil en el norte de Quito para entregar el comprobante de pago por $47.000 a favor del presidente Rafael Correa, quien ganó un juicio por injurias a Villavicencio. En su contra existía una orden de embargo para cumplir con la sentencia a favor del mandatario. Zarauz, entre lágrimas, explicó. El señor presidente se lleva a la casa el alimento de mis hijos, la educación de mis hijos. ¿Cómo es posible? Este dinero le entrego a usted, a su esposa, para ver si todavía le toca el corazón y le dice que nos deje en paz. Pero la sentencia también pesa en contra del ex asambleísta Clever Jiménez y del médico Carlos Figueroa, a quienes la Corte Nacional de Justicia ordenó el pago de $141.000 al primer mandatario por injurias sobre la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. Jiménez, quien tiene una orden de prisión por otro juicio planteado por el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, desde la clandestinidad nos describió que no pagará ni un solo centavo. La sentencia es completamente nula. Para dictarla violaron el debido proceso, aseguró. Vamos a retomar el diálogo vía Skype con Blasco Peñarrera Sola, presidente de la encuestadora Market. Blasco, cuando se hace el ejercicio con una papeleta en la que constan los nombres de todos los candidatos, ¿cuáles son los resultados que se obtuvieron? Bueno, los últimos resultados que vimos en la encuesta que realizamos entre el 16 y el 20 de enero son Betty Moreno, 28.17, Cintia Viteri, 7.98, Guillermo Lazo,
12.57. Paco Moncayo, 13.20. Abdalá Bucaram, 4.78. Patricio, 1.30. Iván Espinel, 1.53. Washington Pesante, 0.59. Nulo, 0.20. Y Blanco, 0.70. ¿Con estos resultados es un hecho que va a haber segunda vuelta? Mire, estas encuestas son fotografías, resultados específicos. Si es que la elección se hubiera realizado entre el 18 y el 20 de enero, con toda seguridad tendríamos segunda vuelta, ya que con el 18,17% de voto total, convirtiendo esto a votos válidos, es decir, sumando 15.90% de votos blancos y nulos, Lenín Moreno llega al 40%, que dicta la ley para ganar en primera vuelta. Se puede afirmar... Ya faltan 4 semanas y, lógicamente, las cosas tendrán que cambiar, ¿no? Una campaña dinámica. Entonces, podemos concluir en esta encuesta que realizamos entre el 8 y el 20 de 4 provincias, una muestra de 120 casos. En primer lugar, hay segunda vuelta. En segundo lugar, Cynthia Viteri, la segunda en un empate técnico con Guillermo Lasso, con una diferencia de 1.5%. Blasco, queremos agradecerle y pedirle disculpas por estos problemas técnicos que hemos tenido. Blasco, no hemos podido analizar en detalle los resultados de la encuesta de Blasco Peña Herrera. Sin embargo, de lo que nos ha indicado, Lenín Moreno tiene 28.17%, Cynthia Viteri en empate técnico en el segundo lugar con Guillermo Lasso, Cynthia Viteri 17.98%, Guillermo Lasso 16.57%. En los próximos días, ya cuando Blasco esté de regreso en el país, seguramente podrá acompañarnos aquí en nuestros estudios. De todas maneras, nosotros le agradecemos a él por acompañarnos y a ustedes por su comprensión. Estefi. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos la próxima semana, Lenín. Un buen fin de semana para todos.